hermanos. Dios los bendiga esta cálida mañana, ya acerca la primavera, se acercan los días más calurosos y lindos. Y bueno, antes de empezar me gustaría agradecer que hoy ya venimos los tres. Es un disfrute ya venir en familia a la casa del Señor y alabar en conjunto. Así que en esta mañana, cuando me dijeron para tomar la palabra del Señor, se me vino a la mente un texto y empecé a estudiarlo, a desmenuzarlo, a interiorizarme. Y es un pasaje muy conocido, voy a invitarles a abrir sus palabras, sus Biblias ahí en Filipenses capítulo 3. Un pasaje muy conocido, pero que sinceramente, antes de empezar a estudiarlo, no había nunca notado el contexto en que Pablo viene hablando y por qué dice lo que dice, ¿no? Y siempre cuando estudiamos la palabra de Dios, es importante analizar el contexto y porque hay un porqué detrás de por qué el escritor justamente está escribiendo o diciendo lo que dice. Y así que a modo de introducción vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 3 que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, es muy interesante porque es como que cuando lo leemos, o a mí me pasó por lo menos en la primera lectura, no notaba de qué estaba hablando o a quiénes estaba hablando, porque son palabras un poco fuertes que utiliza Pablo. Pero fíjate que dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. O sea, que estaba pasando una situación que Pablo tenía que volver a repetir, que Pablo tenía que volver a decir o a enseñar, pero dice: a mí no me molesta. ¿Por qué? Porque para ustedes va a ser seguridad. Ahora, ¿cuál era el problema acá? Bueno, los describe en el versículo 2, dice: guardaos de ¿quiénes? Los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Ahora, cuando leemos estas palabras parece que habla de gente medio mala, ¿no? Gente violenta hasta pareciera, porque dice como perros, mutiladores del cuerpo. Pero a quienes hace referencia Pablo es a los judaizantes. Capaz que escuchamos más o hablamos más de los judaizantes cuando estudiamos la carta de Gálatas, que es cuando Pablo confronta a Pedro, porque con los gentiles es una cosa, pero con los judíos es otra cosa. Los judaizantes eran aquellos judíos recién convertidos al Señor, pero que querían seguir guardando las tradiciones de la ley. Entonces ellos seguían imponiendo la ley por encima de la gracia. No, para salvación tenés que circuncidarte. No, para salvación tenés que cumplir con los mandamientos. E imponían cosas por encima. Entonces a estas personas que estaban en la iglesia de Filipos, Pablo les empieza a hablar a la iglesia, le dice: guárdense de estas personas. Y fíjate cómo lo describe como perros. ¿Sabes qué? Esto de perros hace una referencia. No, los perros para el judío era un animal malo, un animal sucio. Ahora, hoy en día nosotros los perros son mascotas, la mayoría tenemos mascotas perros como mascotas. Pero en ese momento eran perros de la calle, mal vistos, sucios. Entonces los judíos tenían cierto desprecio. Y también perros era una expresión que los judíos utilizaban para los gentiles. Entonces le dice: guárdense de los perros, pero no le dice guárdense de los gentiles, porque los gentiles no son perros. Guárdense de estos judaizantes que andan ahí como perros. Fíjate que dice malos obreros. Ahora, no eran que eran malos obreros porque ponían un ladrillo torcido, sino que eran malos obreros porque eran en contra de la obra del Señor. En vez de ayudar a que la iglesia crezca en la gracia del Señor Jesús, ponían ahí trabas. Eran malos obreros. Y finalmente dice mutiladores del cuerpo. Y esto creo que es la expresión más triste que le da a los judaizantes. Porque no habla de violencia física literal, pero sino de violencia espiritual. Porque ¿quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia. Y estos judaizantes mutilaban el cuerpo, cortaban al cuerpo, lo dividían, lo desmenuzaban con sus doctrinas equivocadas, metiéndolas dentro de la iglesia. Entonces a estos es que Pablo les habla. Y dice el versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Ahora, el tema de la circuncisión es muy interesante porque los judaizantes hacían mucho hincapié con el tema de la circuncisión para los nuevos creyentes gentiles. No, se tienen que circuncidar. Pero Pablo habla de la verdadera circuncisión, la del corazón. Esa circuncisión de yo extirpo mi vida, mi yo, para que Cristo entre. Y en eso dice, en espíritu servimos a Dios. Es algo espiritual esta circuncisión. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y esto de confianza en la carne, que es lo que ahora Pablo va a profundizar y vamos a ver, es acerca de la confianza en cumplir la ley que tenían los judaizantes. No, yo soy mejor que todos estos gentiles recién convertidos porque yo venía cumpliendo la ley a rajatabla desde que soy un recién nacido. Entonces ellos se jactaban de su gloria en la carne, en la ley, lo que no tiene beneficio para la salvación, de lo que no te da nada para la salvación. Entonces, en este contexto y a estas personas es que Pablo prosigue a seguir hablando. Y el versículo 4, y lo resumí así en 3 puntos, vamos a ver 3 aspectos de la vida de Pablo. Y el versículo 4 al 7 vamos a ver el primer punto, que es la gloria entre comillas, perdida. Y fíjate que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, fíjate, acá Pablo saca todo su currículum y parece que saca chapa. Dice, pará, Pablo, ¿qué estás escribiendo? Y empieza a hablar de lo que él era como ¿qué? Como judío. Todo esto está hablando de antes de Cristo y lo vamos a explicar después. Pero fíjate, dice, ustedes que son judaizantes, que se jactan de la circuncisión y un montón de cosas, bueno, les voy a contar mi currículum, les voy a contar quién era yo antes. Y fíjate que dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. No significa que él confiaba en la carne, pero sí que tenía un currículum que lo dio. Y dice, circuncidado al 8º día, típico de un judío recién nacido, que al 8º día se hacía la circuncisión. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Esto haciendo referencia de que no era un mestizo, digamos, o alguien mezclado con extranjeros, sino que era una sangre directa de la tribu de Benjamín. Dice, hebreo de hebreos, 100% judío israelita. En cuanto a la ley, fariseo. Qué interesante, ¿no? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, todo esto para decirle a los judaizantes y también a los gentiles de Filipos lo que él era. Mirá, yo era un judío sin tacha y sin mancha. Y fíjate que termina diciendo irreprensible. Vivía de tal forma en la religiosidad que no tenían de dónde agarrar a Pablo como un judío equivocado o un judío que no hacía las cosas bien, sino que era sin tacha dentro de los judíos. Y ahí viene el versículo 7. Y la primera palabra es clave para todo lo que viene diciendo. Dice, pero. Ahora, todo su currículum, toda su vasta vida ahí en la religiosidad, y viene un pero. Y dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, es muy interesante porque no adoraba a un Dios ajeno. Pablo no estaba adorando a un Dios que nosotros no adoramos. Estaba adorando al Dios vivo y verdadero. Porque el Dios que los judíos creen es el mismo Dios que nosotros creemos. Solamente que ellos rechazaron al Mesías. Y Pablo creía en ese mismo Dios. Pero no estaba en Cristo. Y dice, ¿cuántas cosas? Una vida entera de religiosidad. Porque él arranca desde su nacimiento ahí viviendo en la ley, estudiándola, memorizándola, practicándola, estando en altos rangos ahí en las sinagogas. Y dice, eran para mí ganancia. Para eso, para él era su vida, era su gloria, era de qué tenía él para qué gloriarse. Yo me glorío en esto, yo soy esto. Y cuántas cosas a veces nosotros también tenemos que son ganancia. Que nosotros le damos un valor extra que no tiene ningún valor delante de los ojos del Señor Jesús. Y no solo ganancias
antes de conocer a Cristo. Capaz que todavía tenemos ganancias en el Señor. Y esas ganancias a veces pueden ser también ídolos en nuestra vida. Porque lo que alimenta nuestro ego, alimenta nuestro orgullo. Yo soy esto, yo tengo esto, yo logré esto. Y es algo que está ahí siempre latente. Algo que es un pecado terrible porque fue el primer pecado. Porque Satanás cayó por orgullo. Y siempre estamos ahí expuestos a esto. Pero Pablo dice, estas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Ahora, una pérdida, cuando alguien pierde algo, uno no se pone contento, ¿no? Uno cuando pierde capaz el celular que no sabe dónde lo dejó, la billetera, las llaves, se pone estresado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Me lo robaron, me lo sacaron. Y uno se pone mal por una pérdida. Ni hablar de pérdidas mayores o familiares, son dolorosas. Y cualquier pérdida que nosotros tengamos, nos cuestan, nos duelen. Pero hay un fin, dice, las he estimado. Ahora, fíjate la expresión que utiliza Pablo. Estimado, darle un lugar alto. Las estimo como pérdida. Es una pérdida que la pongo en un lugar alto. ¿Pero por qué es una pérdida en un lugar alto? Por amor de Cristo. Y ese es el fin de lo que Pablo va a hablar, de lo que Pablo va a hacer hincapié y de lo que Pablo nos va a enseñar, lo que Dios nos va a enseñar a través de Pablo y de su palabra en esta mañana. Cristo. Porque todo lo que perdemos no es una pérdida, sino que es una ganancia en el Señor Jesús cuando lo hacemos por amor de Cristo. Ahora, el amor a Cristo tiene que ser completo. No es un amor a medias, no es un amor por partes. Es un amor completo. Por eso cuando nosotros tenemos un amor completo en Cristo, entendemos que estas pérdidas son ganancias porque ganamos más en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que ganamos más en Cristo? ¿Más salvación? No, yo tengo una salvación más grande, tengo una mansión. No, pero lo que ganamos es mayor conocimiento del Señor Jesús, una mayor relación con el Señor Jesús. ¿Y qué mayor ganancia que esa? No hay ninguna mayor ganancia. Entonces Pablo, hablando de sus glorias perdidas, entiende y comprende que todo esto es obsoleto. Y después lo va a usar una expresión un poco más fuerte. Pero él entiende que hay una ganancia mayor que es Cristo. Ahora, en base a esto, continuamos ahora en la otra etapa de la vida de Pablo y dice la ganancia presente. Ese es el segundo punto que le puse. Porque ahora Pablo va a hablar acerca, no de en cuanto a pasado, sino en cuanto a presente continuo. Dice, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El misionero Jim Elliot dijo la siguiente frase, dice, no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder jamás. Humanamente nos cuesta a veces en pensar en el futuro, en pensar en el cielo, en pensar, ya yendo más específicamente, en el tribunal de Cristo. Lo vemos lejano, lo vemos como que falta un montón. Pero la realidad es que estamos ahí nomás. La vida es cortita comparada con toda la eternidad. Y muchas veces tenemos el afán, porque el mundo y Satanás nos empuja al afán de tener cosas en el bolsillo, de tener una casa artesonada y esas cuestiones que el mundo se moviliza y que vive atolondrado en la vida. Pero son basura. Porque cuando nos muramos no nos llevamos nada. Están las pirámides ahí en Egipto, tumba de los grandes faraones. No se llevaron nada. Al cielo vamos con los bolsillos vacíos. Entonces, ¿qué tesoros queremos hacer? No solo económicos, académicos, de cualquier índole que se te pueda ocurrir. Son basura. Y Pablo lo entendía, todo esto es basura. Pero, ¿por qué es basura? Porque la tierra lo va a consumir. Porque esta tierra va a pasar. Pero Cristo y nuestra vida es eterna. Dios puso en nuestra vida, en nuestros corazones, eternidad. La muerte no es el fin, sino que para nosotros es el comienzo.
Pero ¿cómo vamos a llegar a ese nuevo comienzo? Y siempre que yo pienso en el tribunal de Cristo, yo digo, ¿cómo puede ser que un Dios tan justo y santo y nosotros siendo pecadores que le dimos la espalda nos quiera recompensar? Yo no lo entiendo. ¿Por qué me quiere recompensar a mí que yo fui el que le dio la espalda? Que yo fui la causa por la que Él fue a la cruz a morir. Y así todo nos quiere recompensar, hermanos. Qué hermoso que es el Señor. No lo vamos a entender nunca hasta que estemos allá en su gloria. Pero sí tenemos que saber de que la ganancia está allá arriba. Esto es pasajero. Y Pablo habla de que todas estas cosas que estimó como pérdida, lo sigue haciendo aún hoy en día. Ya no le importa nada de eso, ya son pérdidas para él, sino que lo que le importa a él es el Señor Jesús. Y fíjate, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, no un conocimiento simplemente, no, yo me sé toda la palabra del Señor, de la Biblia de memoria, sino un conocimiento relacional más profundo. Yo tengo una relación más profunda con Jesús. Lo conozco aún más cerca. Abraham fue dicho, ¿cómo fue dicho? Amigo de Dios, por la profunda relación que tenía con Dios. Enoc tenía una relación tan profunda que Dios dijo, vení, no vas a morir, y se lo llevó. ¿Cómo es nuestra relación con el Señor Jesús? ¿Es mayor cada día? ¿O está ahí? ¿Es mi Salvador? ¿Me salvó? Gracias, Señor. Cumplo acá y sigo mi vida. Y sigo ahí generando ganancias que para el Señor no tienen valor. ¿Dónde está nuestro valor? ¿Dónde está nuestra ganancia? Y dice ahí versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez, por eso es importante tener el contexto, haciendo hincapié en los judaizantes, que ellos creían que la justicia era mucho más valiosa, la justicia en la ley, no, yo soy recto y justo. Y la realidad es que no era ninguno recto y justo al 100%, porque no hay justo delante de Dios. No hay quien haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores delante de Dios. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Que es muy interesante si no nos podemos a pensar. Porque dice que el joven rico dice, no, guardar la ley y los mandamientos. Dice, todo esto he guardado de pequeño. Y Cristo le dice, bueno, andá y vendé todo lo que tienes y dalo a los pobres. Para poder alcanzar la salvación, le preguntaba. Dice que se fue triste. Dice, pero leemos la historia y decimos, ¿qué, tengo que ser pobre para ser salvo? ¿Tengo que comprar la salvación? No. ¿Saben qué era lo que pasaba, lo que Cristo apuntaba? A que en su corazón él entienda que era pecador. ¿Por qué él no se reconocía pecador? No, yo guardé la ley completita, desde Génesis hasta los profetas, todo cumplí. Claro, el joven rico no se reconocía pecador porque él tenía su justicia en la ley y no entendía la necesidad de confesar sus pecados y de un Salvador. Gracias a Dios que los que estamos acá presentes, la gran mayoría entendimos esto. Y si no lo entendiste, hoy puede ser tu oportunidad. Pero todo eso no nos da nada, sino que lo importante es ser hallado en Él, en la fe de Cristo. Ahora, ser hallado en el Señor, qué glorioso sería cuando estemos delante de Él y no entremos avergonzados. Saben que el tribunal de Cristo va a ser un momento muy agradable para algunos, pero muy duro para otros. Porque ahí va a ser toda nuestra vida de que somos en Cristo, ahí revelada. Dice que el fuego la probará. Y habla de dos tipos de materiales, piedras preciosas, oro, plata. Claro, cuando pones eso al fuego, lo que hace es sacar las impurezas y embellecerlo. Entonces las obras con el corazón correcto para Dios van a tener su recompensa. Y ahí algunos van a poder entrenar con sus coronas para el día de mañana, después, en otra situación en el cielo, entregárselas al Señor Jesús. Pero hay otro material, heno, madera y hojarasca, que cuando lo pones en el fuego se consume, desaparece. Y eso es pérdida. Y esas son las verdaderas pérdidas. Y qué duro sería estar delante del Señor y hacer así en los bolsillos y decir, no tengo nada.
¿Y sabes por qué no vamos a tener nada? Porque desperdiciamos nuestra vida. Porque no buscamos agradar a Dios y conocer a Cristo y ser hallados en Él. ¿Dónde está nuestra ganancia? ¿En las cosas terrenales o en el Señor Jesús? Versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora fíjate, dice, y a fin de conocerle, otra vez esta palabra de conocimiento a Él y el poder de su resurrección. Ahora, ¿qué anhelo que tenía Pablo? ¿Y saben qué es muy interesante de esta carta? Que dice Pablo, todas estas cosas son pérdida para mí, las escribí en una cárcel. Ahora, la cárcel en la que estuvo Pablo, perdón si hago un poquito de sketch, pero era una cárcel baja, medio a subsuelo, en la que él estaba así. Estaba agachado, ni siquiera podía estar erguido completamente. Era la última cárcel, la última prisión, donde todos los desechos del resto de arriba iban para abajo. Y en ese lugar horripilante, Pablo dice, todo es pérdida, pero tengo a Cristo que es ganancia. Pablo es un ejemplo inmenso. Porque cuando escribe muchas cosas, no eran momentos fáciles para Pablo, eran momentos muy difíciles. Pero ahí dice, todo esto es ganancia. Y él ahí acá anhelando el día que va a estar con Cristo Jesús. ¿Pero por qué anhelaba ese día? Porque sabía que iba a estar no solo con el Señor Jesús ahí, con un cuerpo glorificado, disfrutando de la eternidad con Él, sino también porque él entendió que desgastar su vida humanamente para la gloria del Señor Jesús fue lo mejor que pudo haber hecho. Y qué gloria que sería para nosotros. Qué hermoso es para nosotros. Y qué anhelo que tenemos que tener. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Las ganancias terrenales o las ganancias espirituales? Y después dice participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Acá no está hablando de que Él iba a padecer como Cristo padeció en la pasión o en la cruz, pero sí en el hecho de que Él iba a gozarse en los padecimientos de Cristo, estando en la resurrección con Él, o, si Dios quería que no fue así, en el rapto previo. Pero ahí Pablo estaba listo. Si Cristo viene a buscarnos, que Él venga. Ahora, si Cristo viene hoy a buscarnos a nosotros, amada iglesia, y estemos delante de Él, ¿cómo vamos a estar? ¿Sabe que Dios es rico en misericordia? Y Dios siempre da nuevas oportunidades. Nuevas son su misericordia cada mañana. Y cada día podemos volver ahí al camino, a enderezar nuestros pasos. Si estamos desviándonos, si estamos yendo capaz un poquito torcido, si ya estamos quietos, estamos yendo en contramano, no es tarde. Todavía hay oportunidad para seguir. No hay límite de edad, no hay límite de tiempo. Dios quiere que le sirvamos. Y Dios quiere que entendamos que todo esto va a pasar. La tierra va a pasar, pero Él es eterno. Y nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. Pero ¿cómo vamos a estar después del tribunal de Cristo? ¿Vamos a tener algo que darle para adorarle o no vamos a tener nada? Vamos a leer los últimos versículos ya entrando en el final de este mensaje. Y el último punto es la meta anhelada, ¿no? Lo que más o menos ya estuve mencionando, lo que Pablo mira a futuro. Ya vimos lo que él tenía en el pasado y lo que desestimó, lo que él aún hoy en día sigue desestimando como pérdida, estimando como pérdida y entendiendo la ganancia en Cristo. Pero ahora también vemos su visión futura, que tiene que ser nuestra visión a futuro. Dice, versículo 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, fíjate cuál era el objetivo y anhelo de Pablo: llegar a la meta. Todos estamos en una carrera que no estamos en conjunto en el mismo carril o en la misma trayectoria, pero estamos en una carrera donde no importa quién llega primero o quién llega último, sino el cómo llegamos. Y en esa carrera que Pablo también menciona ahí en Corintios, él entiende que hay una meta. Y es muy interesante porque para los griegos en aquella época, en los juegos, que las olimpiadas son muy, muy antiguas, dicen que los corredores, cuando corrían en velocidad, dice que estaba el premio allá adelante. Ahora, cuando un velocista, uno de esos corredores, no ponían la mirada en el premio y miraban de costado, capaz a que tenía la mano en el premio, o a los jueces, o al público, perdía velocidad. No tenía la misma aerodinámica, no tenía la concentración, no dirigía bien sus pasos. Entonces podía terminar no ganando la carrera. Por eso cuando dice prosigo a la meta, después dice mirando el premio, es porque nosotros tenemos que proseguir la carrera mirando a Cristo, que esa es nuestra ganancia, nuestro premio. Ahora, ¿dónde está puesta nuestra vista? Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que Él es el premio. Ahora, nosotros desviamos la mirada, miramos al costado, miramos al que viene al lado, miramos a las personas que no están en Cristo, como Asaf ahí en Salmo 73, que miró a los impíos y casi resbalan sus pies. Estamos casi igual, casi que resbalamos el pie, casi que nos caemos, casi que nos desviamos. Pero cuando tenemos la vista puesta en el lugar correcto, ahí vamos bien por la carretera. Pero me gusta porque Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, el versículo 12, y el versículo 13 vuelve a decir, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ahora, Pablo entendía que ya no había llegado a la meta. Y también Pablo entendía que no había llegado a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Y déjame decirte una cosa, en esta vida no vamos a llegar. La vida cristiana, lo que debemos apuntar es como una montaña. Nosotros siempre cuando vamos, ¿no? Como si fuésemos todos los días a escalar montañas. Pero cuando uno escala una montaña, ¿cuál es el anhelo, no? Llegar a la cima. Por ejemplo, los que escalan el Everest quieren llegar a lo más arriba para así tener el punto más alto del mundo. Entonces nosotros estamos ahí en la vida cristiana llegando a la meta, al punto más alto que es Cristo. Pero en nuestra vida seguimos teniendo la carne, seguimos siendo pecadores. Entonces nuestro anhelo tiene que ser llegar lo más cerca de la cima. No vamos a llegar a la cima, no vamos a llegar a ser perfectos como fue Cristo, pero sí podemos seguir creciendo en Cristo Jesús para estar lo más cerca posible de la cima. Y ese tiene que ser nuestro anhelo. Ahora, ¿cuán cerca estamos de Jesús? ¿Estamos al pie de la montaña? ¿Estamos en el valle, ahí en la depresión? ¿O estamos ahí escalando tratando de llegar a Jesús? Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Y hoy capaz que es una oportunidad para ver dónde estoy parado. Ni empecé, estoy para atrás, -10, estoy más o menos cerca y puedo mucho más. Porque en realidad todos podemos mucho más siempre, todos tenemos que seguir creciendo y cambiando y buscando seguir pareciéndonos más a Cristo. Es algo hasta que nos muramos. Pero qué lindo es tener ese anhelo como cristiano, esa meta de que siempre tenemos algo para hacer, siempre tenemos a alguien a quien mirar. Ahora, ¿a qué estamos mirando? ¿Queremos ser como las personas del mundo? ¿Queremos ser como Satanás quiere que el mundo sea ahí, preocupado por la plata, preocupado por los afanes, por un nombre, por gloria terrenal? Esa gloria que le ofrece a Dios, a Cristo, ahí en la tentación dice, todos los reinos del mundo te ofrezco. Esa gloria que nos quiere ofrecer, ¿para qué? Para alejarnos de Dios. O estamos ahí en Cristo, entendiendo cuál es nuestra ganancia. Y me gusta porque dice el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sabes que muchas veces nosotros entendemos las pérdidas, no? Sí, yo ya lo perdí, yo lo tengo por perdido. Pero vivimos capaz en nuestra mente ahí atrás, en el pasado, en lo que yo tenía antes. Y no vemos las cosas que tenemos por delante. A mí me gusta cuando Saúl se cae ya en el último pecado y dice ya Dios, no va a heredar nadie de tu descendencia el reino, sino que yo ya me elegí un nuevo rey. Capítulo 16 de 1 Samuel dice que Samuel estaba llorando. Y Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl habiéndolo yo ya desechado? ¿No ves que hay un nuevo rey que yo ya elegí?
Y ese nuevo rey era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, no podemos vivir en el pasado, sino que tenemos que olvidarlo. Sí está bueno recordar, de lo que me rescató el Señor. Pero no vivir ahí. No, yo era esto y esto y esto. Ya está. Hay nuevas cosas por delante. Lo hecho está. Sino que hoy tenemos que vivirlo. Una frase célebre dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Hoy es el día para vivir para el Señor, no ayer, y mañana no sabemos qué va a pasar, baste cada día su propio mal, dice Cristo. Pero hoy es un día lleno de oportunidades para vivir para el Señor, lleno de nuevas oportunidades para entregarnos a Cristo y seguir creciendo en la fe y en la estatura de Cristo Jesús. Así que, hermanos, en esta mañana, sin robar más tiempo, poder reflexionar, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿dónde estamos parados? ¿Entendemos que son pérdidas buenas, que eso es basura, pero que hay una ganancia eternal que no se va a perder nunca? ¿Estamos ahí más cerca de Jesús, prosiguiendo la meta, o estamos quietos, yendo en contramano? Que en esta mañana que su palabra nos ha hablado, que Cristo pueda ahí también hablar a cada uno de nosotros y trabajar en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, que es un Dios personal, podamos seguir creciendo. Como iglesia también seguir creciendo, sirviendo a su precioso nombre. Y recordemos, aunque somos pecadores, aunque le dimos la espalda y por nuestra culpa, Él fue a la cruz, así todo nos quiere recompensar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta mañana y cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor, que hemos podido abrir y compartir en esta mañana, Señor. Te quiero pedir que podamos examinarnos y ver dónde estamos parados, Señor, que podamos tener los ojos en la meta, Señor, en ti, Señor, en Cristo Jesús, que podamos seguir anhelando profundizar nuestro conocimiento en ti, nuestra relación en ti, Señor. Y así como Pablo hizo, poder también hacer nosotros, sin importar el contexto, entender de que las cosas de esta tierra pasarán y que son pérdidas, Señor, que no valen la pena afanarse, pero que sí es importante poder vivir para ti. Que en esta mañana, Señor, nos ayudes a seguir creciendo, a seguir avanzando y buscando, Señor, ser más parecidos a ti, Señor, a Cristo Jesús. Menguar para que tú crezcas, oh Dios. En nombre de Cristo Jesús, amén.